Estamos en el capítulo 5 del libro de Gálatas. Capítulo 5 del libro de Gálatas, en el capítulo 5, versículos 21 y 22. Gálatas es una carta que escribió el apóstol Pablo a la gente de la región de Galacia, no Galicia, Galacia. Y en esto destaca, eran un grupo de cristianos de origen judío, ¿ya? La carta a los Gálatas es una exhortación a la libertad que tenemos en Cristo, no al libertinaje, sino que a la libertad que tenemos de estar justamente ya no bajo un concepto legalista, sino que el concepto de la gracia, que por supuesto cuando opera sinceramente en la vida de nosotros como cristianos debe producir frutos, ¿no es cierto? Y debe producir una vida realmente en vía siempre y permanentemente de cambio. Entonces, lo que hemos revisado hasta el momento es el concepto del fruto del Espíritu. Y Gálatas 5:22, para recordar, 21-22 dicen, ¿quién quiere leerlo? Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Recuerden, la palabra clave es practican, ¿no es cierto? Significa que tienen como forma de vida esto, ¿no es cierto? Y obviamente siempre es un pecado, pero la práctica del pecado significa que eso es ya un fruto de la vida de la persona. Y dice el versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ya, ahora bien, todo eso que aparece descrito ahí, lo hemos ido analizando, partimos por el tema del amor, y recuerden ustedes que cuando estamos hablando de los frutos del Espíritu son, valga la redundancia, justamente eso, porque claro, alguien puede decir, no, yo siento amor, yo tengo paciencia. No, estamos hablando de algo que es de carácter sobrenatural, algo que viene solamente de tu relación personal con el Señor, algo que escapa a los parámetros normales o naturales del ser humano. El ser humano caído también tiene paciencia, el ser humano caído también ama, ¿no es cierto? Pero el nivel de lo que nos está mostrando aquí el fruto del Espíritu es justamente esa instancia de carácter sobrenatural, ¿ya? Recordando solamente lo que vimos acerca del tema del amor. Esto, por si acaso, está disponible para los que quieran llevarse la información. Es solamente un esqueleto, pero sirve, ¿no es cierto?, para poder ir enchufándose en los distintos capítulos si no ha estado en todo el estudio. El amor tiene tres palabras que aparecen en la Biblia, ¿no es cierto? Una es eros, que es el amor físico, el amor de atracción sexual que existe entre un hombre y una mujer, o una mujer y un hombre, y que está reservado solamente para el plano del matrimonio. El filios, que es el amor filial, que es aquel amor que existe, ¿no es cierto?, de la característica del fraternal, aquel amor que tiene que ver con la consanguineidad, ¿no es cierto?, padres, hermanos, tíos, en fin, o amigos, y tiene que ver justamente como la palabra lo define con filiación o afinidad, ¿ya? La tercera palabra, que es ágape, es la que se describe en 1 Corintios 13, que habla justamente de esa instancia sobrenatural, que es el amor de Dios, el amor ágape, que es el amor que no está operando en función de la condición de la otra persona, ya sea esta favorable o desfavorable hacia mí. Es algo que parte de la base de que la persona que es receptora de este amor es, ¿no es cierto?, normalmente de carácter ¿cómo se dice? Inmerecido, correcto. Es inmerecido, ¿no es cierto? La persona no merece en los términos humanos. Es como Dios nos ama a nosotros. Dios no nos ama por nuestros méritos, Dios nos ama por nuestras necesidades, por nuestras falencias, ¿ya? Por eso nunca impresionamos nosotros a Dios. ¿Ya? Eso dijimos, ¿no es cierto?, que la expresión del amor de Dios, de parte de Dios hacia nosotros, es siempre de carácter práctico. El amor de Dios hacia nosotros es siempre de carácter práctico. Dios no es un sentimentalista, ¿ya? No es un romántico del amor. El Señor es efectivamente alguien que cubre nuestra necesidad,
De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo a una muerte cruenta, espantosa, para que pagase el precio del pecado nuestro de la humanidad. Por supuesto que ese amor, cuando nosotros lo sentimos, dice el Señor que a través del apóstol Pablo, compunge nuestro corazón. Pero el punto de partida no es el sentimiento, sino que es la convicción. Y así cada uno de los versículos que analizamos en este pasaje. Ahora, ¿cuál es la expresión del amor de Dios en nosotros hacia afuera? Primero que nada, la expresión del amor nuestro, si es verdaderamente amor de Dios y amor ágape, siempre va a tener una expresión práctica. No va a tener normalmente un beneficio desde el punto de vista personal en la acción en sí, sino que el beneficio viene justamente de la formación que Dios está haciendo en nuestro carácter. Por eso es que es un amor que tenemos por su sacrificio, un amor por su palabra, un amor por el prójimo, un amor por los hermanos, y refiriéndose ahí a la familia de la iglesia, un amor por la iglesia, y llegamos al último peldaño, ¿no es cierto?, que es el amor por los enemigos. Y entendiendo que el concepto del amor por los enemigos no significa que yo estoy de acuerdo con los enemigos, ni siquiera que tengo relación con ellos o con ellas. No es eso a lo que se refiere el amor ágape o el amor a los enemigos. El amor a los enemigos significa que puede que tenga una relación laboral o una relación familiar, ¿no es cierto?, entendiendo el término enemigo siempre alguien que busca nuestro mal, ya sea físicamente, moralmente o de cualquier manera, alguien que nos tiene mal, alguien que nos tiene ganas, ¿ya? Y que si pudiera en algún momento determinado hacer algo que nos perjudicara, lo haría. Ahora, cuando tú sabes eso, en el mundo tenemos nosotros una reacción natural. Primero, a lo mejor puede ser la más pacífica, puede ser de indiferencia. Pero el Señor no nos llama a ser indiferentes, el Señor nos llama a amarle. ¿Cómo es que le amamos? ¿Estando de acuerdo con eso? Por supuesto que no. ¿Teniendo comunión con esa persona? Por supuesto que no. A lo mejor solamente tenemos una relación de tipo laboral. El punto es que, a diferencia de que Él quiere hacerme mal, yo jamás, no solamente no quiero, sino que aunque tenga la posibilidad o la oportunidad de hacerlo, no lo hago. Y llegamos al punto más arriba, que es que si tengo oportunidad de hacerle bien, se lo hago. Eso es el amor ágape. ¿Ya? Eso es el amor ágape. ¿Se entiende? ¿No es cierto? No es ni estar de acuerdo, ni que te gusta estar con la persona. Lo más probable es que ni siquiera te guste estar con la persona. Pero tú no buscas su mal. Y si tienes oportunidad de hacerle el bien, se lo hace. Aun cuando recibas ni siquiera una palabra de agradecimiento, porque no está basado en eso el amor ágape. ¿Ya? Entonces, vimos, ¿no es cierto?, la importancia ahora de la relación interpersonal dentro de lo que es la familia de la iglesia, el amor entre nosotros como hermanos, que debe estar guiado por la lealtad, la sinceridad y la ausencia de juicio desde el punto de vista de la condenación de algo, no desde el punto de vista de tener juicio para decidir cosas. A veces nosotros tenemos que juzgar la conducta de un hermano y justamente exhortarlo en función de este juicio, que es el discernimiento que Dios nos insta, ¿no es cierto?, nos obliga a tener entre nosotros mismos. Porque el amor es corrección. Si yo verdaderamente digo que te amo y veo que tú estás en una situación pecaminosa o con posibilidades de caer en un pecado, no solamente es un acto de amor, sino que es un deber como hermano el advertírtelo, el exhortarte en esa dirección. ¿No es cierto? Pero también, como nosotros, los cristianos, somos seres humanos como cualquier otro, salvados por gracia solamente, nos tendemos a ir a los extremos. Hay algunos que se les dan de exhortadores universales. Entonces, mira, yo fíjate que te lo digo con todo amor, en el Señor, pero esa camisa que te pusiste, nada que ver. Oye, yo te digo con el amor del Señor, pero el otro día hiciste como así y como no me gustó. Oye, yo te lo digo con el amor, pégale una cachetada. Ese tipo de personas no las queremos. Estamos hablando de cosas de verdad, o sea, pasa por alto muchas cosas. El cristiano que va madurando pasa por alto muchas cosas. O sea, no podemos detenernos cada cosa. Entonces, cuidado con eso también. Cuidado con el extremo de hacerse el loco porque no quiero meterme en problemas. Y cuidado con el otro extremo de estar buscando ya, oye, te quiero decir, mira, pero con todo amor en el Señor, te quiero exhortar porque
iba pasando la otra vez y tú como que hiciste así y yo sentí que no fuiste sincero. ¿Ya? También de todo hay, ese dicho de todo hay en la viña del Señor es muy cierto. Recuerden ustedes que la iglesia es un bello zoológico con distintos especímenes, todos nosotros, ¿no es cierto? Pero que estamos unidos por el mismo Señor, ¿ya? Por el mismo Señor. El amor también con paciencia, la intercesión por nuestros hermanos y, por supuesto, la práctica del amor fraternal, que el apóstol Pablo también hace alusión a eso. ¿Por qué? Porque ciertamente en la iglesia tienen que estar mis mejores amigos, en la iglesia tienen que estar tus mejores amigas. ¿Por qué? Porque partimos de la base que somos familia de Dios, ¿no es cierto? Y que efectivamente compartimos lo más importante, el primer punto, ¿no es cierto? Que es nuestro temor, nuestro amor a Dios. ¿Ya? Entonces, por supuesto, ahora, somos todos amigos. Y no, es imposible, ¿no es cierto? Ay, este hermano no tiene amor fraternal porque yo supe que estuve de cumpleaños, ni sé cuántos cumplía, pero ni me invitó. ¿Ya? Entonces, todas esas cosas que son parte de la madurez, tú tienes tus mejores amigos, tus mejores amigas en la iglesia, y cuando tú quieres celebrar tu cumpleaños e invitar a tus 3, 4 mejores amigas de la iglesia, invítalo a todos. No tienes por qué invitarlos a todos, ni a tu matrimonio, ni a ninguna cuestión. Si somos hermanos, pero no significa que somos aclanados, no. Todas esas cuestiones, enfermas. Porque son las que nos hacen pecar, juzgar, ¿no es cierto? Hablar mal de las personas, ponerle un rótulo y tanta cuestión. Y las personas son libres, somos libres. Si yo no te quiero invitar a mi cumpleaños, te voy a invitar. Pero no por eso no te amo. Pues tampoco tengo 500 canapés, po. Por lo menos que le toque uno por cabeza. Ya. Entonces, ¿qué es el siguiente fruto que continúa? Dice amor. Repasen en 1 Corintios 13 lo que significa el amor. Ahí está descrito largamente y bien detalladamente lo que es el amor ágape, ¿ya? Y recuerden, cuando lo leamos, se está refiriendo a un perfil, al igual que el Sermón del Monte, que hemos estudiado durante 6 meses, ¿no es cierto?, todo el año 2012 hemos estado abocados a estudiar el Sermón del Monte, que es el perfil de un cristiano. Por supuesto que no es una foto porque nadie encaja exactamente con eso, nadie, porque somos pecadores. Pero tu vida y mi vida tienen que estar enfocadas en esa dirección de manera permanente, ¿no es cierto?, y con un esfuerzo sincero. ¿Ya? Ahora, lo que vamos a ver hoy día es la primera parte del segundo fruto que sale nombrado ahí, que es gozo. ¿Ya? Hay 2 palabras en el idioma hebreo y en el idioma griego, chimja, ¿no es cierto? Se pronuncia, y jará en el griego, de donde se deriva la palabra jarana, ¿no es cierto? De ahí viene, gozo. Pero obviamente es una palabra torcida, porque la palabra originalmente es gozo, y ambas, en los 2 idiomas bíblicos, significan esta definición que está acá. Dice, alegría que no está sujeta a lo externo, sino que a lo interno, estado de convicción y seguridad, deleite. En la meta de los seres humanos sin Dios es la felicidad. Quiero ser feliz, ¿cierto? Todos nosotros quiero ser feliz. La felicidad apunta exactamente a lo que no apunta el gozo. La felicidad apunta a nuestra naturaleza netamente carnal. La felicidad es una enfermedad que requiere siempre, en primer lugar, siempre está sujeta a lo externo, a las cosas o personas o situaciones que me hacen feliz. En segundo lugar, es demandante. En tercer lugar, es adictivo. ¿Adictivo por qué? Porque, ay, pero yo lo único que quería, pero me conformo con tener un cacharrito. Bueno, después el Señor te da el cacharrito. Claro, lo disfruto un poco, pero después ya no me hace feliz. Bueno, quiero otro. Entonces, la búsqueda de la felicidad es una zanahoria que el ser humano nunca va a alcanzar. Puede en algún momento tocar, pero es muy pasajera
muy inestable, muy demandante. ¿Ya? Y normalmente, ¿no es cierto?, en esta búsqueda de la felicidad, cuando se vuelve una cosa extrema, nos lleva a aplastar y a dañar la vida de terceras personas inocentes, como por ejemplo los hijos, como por ejemplo la esposa, el esposo, personas a nuestro alrededor. Porque muchas veces el egoísmo, la felicidad apunta al egoísmo, ¿ya? Apunta al egoísmo porque significa que si para yo ser feliz tengo que pasar por arriba tuyo, voy a pasar. Si es mi felicidad, es mi felicidad la que está en juego. Por eso es que la felicidad no es algo que Jesús prometió. Jesús jamás prometió hacernos felices. Jesús prometió esto: gozo como fruto. Y el gozo produce esto: alegría. La alegría es el resultado del gozo. Y la alegría es un estado que viene desde lo interno, ¿no es cierto?, y que no está sujeto a lo externo, porque parte de una relación íntima que tú tienes con el Señor y que yo tengo con el Señor. Por lo tanto, todo lo externo puede cambiar, para arriba o para abajo, para el lado, pero eso no cambia nunca. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, es permanente, ¿no es cierto?, y es inamovible, inconmovible, ¿no es cierto?, y tampoco sufre variación. Por lo tanto, ahí está la fuente del gozo de un cristiano. Por eso es que un cristiano puede estar un poco triste, pero gozoso a la vez. ¿Ya? Por eso es que el cristiano, desgraciadamente y sobre todo en esta época, busca ser feliz, y por eso hay tanto cristiano amargado. Porque no va a obtener felicidad. Está buscando algo que Dios no le ha prometido dar. Dios le ha prometido tener gozo, vale decir, en el mundo vas a tener aflicción, pero tranquilo, confía, yo he vencido al mundo, ahí está mi gozo cumplido. ¿Ya? Ahí es la promesa del Señor. La promesa del Señor no es hacernos felices, la promesa del Señor es gozo. Porque el propósito de Dios no es nuestro desarrollo aquí. El propósito del Señor es nuestra transformación aquí por medio de todo lo que ha permitido que nosotros alcancemos. Profesión, trabajo, familia, todo cumple un propósito de ¿qué cosa? De hacerme lo más semejante posible al carácter de Cristo. Eso es, al carácter de Cristo. Porque ese carácter, ese espíritu, ese ser espiritual que hay en ti, va a habitar un día un cuerpo glorificado, perfecto, sin pecado, sin nada que le pueda destruir o dañar. Entonces, el gozo. ¿Se entiende lo que es el gozo? Vamos a clarificarlo un poco más a medida que vamos bajando. El gozo es un estado de alegría interna, ¿no es cierto? Pero sincera, porque es un fruto, ¿no es cierto? No se trata de ser simplista, no se trata de ser conformista, se trata de tener gozo. Pablo dice, sé estar gozoso, ¿no es cierto?, cuando tengo abundancia, cuando tengo escasez, porque mi gozo o el gozo no depende de las circunstancias externas. Por eso es que los cristianos tenemos que aprender muy bien este fruto y buscar darlo, porque nosotros, los cristianos, muchas veces obramos conforme a los parámetros del mundo. ¿Ah? No, era el camión que tiene que venir mañana. Nos falló el camión. Isaías 61:10. Lo primero, gozo de ser salvos. Ya con este primer punto debiéramos terminar el estudio del gozo. Gozo de ser salvos. Nosotros todavía no logramos dimensionar, y quizás hasta que no estemos en la presencia del Señor ya completamente, nunca vamos a dimensionar en su totalidad lo que significa que el Señor nos haya salvado. Tú y yo, al igual que millones de personas, íbamos rumbo al infierno. Y el Señor nos salvó. Y Él nos ha puesto y nos deja en este mundo para que seamos luz
en medio de la misma gente, en la misma dirección que iba antes, pero nosotros en la dirección contraria, ¿no es cierto? Igual que el salmón, con una fuerza sobrenatural, tac, 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 avanzando y siendo ese faro y esa luz a las personas. Por eso es que dice el Señor, quiero transformarte para que seas una luz tan potente que puedas atraer, ¿no es cierto? Y quiero usarte para atraer la mayor cantidad de personas que yo he determinado que vengan a través de ti. Por eso quiero que brille. Por eso es que quiero que tengas un testimonio, por eso es que te di la profesión que te di, por eso es que te di la familia que te di, por eso es que te puse en el barrio que te puse, porque esa gente yo quiero que conozcan, y al único Jesús que van a conocer es a ti o a mí. ¿Ya? Entonces por eso es fundamental esto. ¿Quién tiene Isaías 61:10? En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Ahí está, ¿no es cierto? Mi alma se goza en el Dios de mi salvación, porque me cambió, me limpió, me redimió. ¿Ya? Usted anote en el Salmo 9:14, quiero que veamos Lucas 10:20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de vuestros nombres que están escritos en los cielos. ¿Qué pasó? Los que conocen la historia completa. Jesús, ¿no es cierto?, comisionó a 70 discípulos y los mandó a predicar y les dio potestad para sacar demonios, sanar enfermedades, todo en un primer intento de expansión del Evangelio. O sea, del conocimiento del Señor Jesucristo. Y cuando vuelven estos 70 a reunirse otra vez con Jesús, al igual que cualquiera de nosotros, yo hacía así, salía el demonio, yo hice así, y empezó al tiro, y tú qué hiciste, no, hice así. Y empieza toda esa tontera que después los babosos empiezan, ¿no es cierto?, a patentar y después hacen que la gente ande detrás de eso. Y Jesús viene y les pega una cachetada y los vuelve a poner en su lugar. Ustedes no saben, yo vi a Satanás, que ese sí que tiene poder, caer del cielo. Ustedes no se alegren de esto. Ustedes alégrense que están inscritos en el libro de la vida, en el cielo. Esa debe ser la fuente de nuestro gozo. Todo lo demás, no hay ningún ser humano que tenga poderes sobrenaturales, porque somos naturales. Lo único sobrenatural viene de Dios o viene del diablo. ¿Ya? Ahora, Lucas 15, 7 al 10. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Ya, pausa ahí. Fíjense lo que pasa en el cielo cuando un pecador se convierte. Todos somos pecadores, pero no todos se convierten. ¿Por qué? Porque en el cielo, los ángeles y todos los seres celestiales que están con el Señor, ángeles, querubines, serafines y demás, ven la película desde arriba. Ellos ven que la humanidad va a un despeñadero y están ahí, ¿no es cierto?, pidiendo que la iglesia haga su pega. Ellos ven, nosotros no lo vemos, o sea, para nosotros es... Entonces cuando uno se sale de ese camino y se vuelve, se alegran tanto, ¿no es cierto?, tanto, es porque ellos saben a dónde van. Continúa. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo
que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Mira la comparación que hace el Señor. ¿Cómo nos conoce? Nuestra carnalidad. ¿No es cierto? Tú te pagaron 1 millón de pesos y llegáis a la casa y dices, 900, me faltan 100 lucas. Se me fueron los autos. Y de repente, así, con esa misma alegría en Los Ángeles, pero por uno perdido. ¿No es cierto? Se me perdió el aro de oro. El aro no, sí, se prendió el aro. Y después cuando lo encuentra, y llama, ay mamita, ya lo encontré, menos mal. Ay, sí, está abajo el almohadón, mami. Ay, Señor, gracias. Ay, Dios santo, ya. Así, con esa misma alegría, los ángeles se alegran porque nosotros se convirtió en hermano, se convirtió en hermana Valeria. No, sí, hola, sí. ¿A qué hora termina esta cuestión? ¿Cierto? A lo más, si lo conocemos, venimos al bautismo, esta cosa así, pero no es como tan importante, ¿no? ¿Cierto? Pero en el cielo es distinto, porque ellos saben a dónde van. Ahora tú y yo tenemos que saber a dónde va cada persona que no recibe al Señor Jesucristo. Entonces el Señor no usa ningún ejemplo espiritual, usa un ejemplo carnal porque nos conoce. O sea, cuando se te pierde plata y la encontráis, ¿ya? Entonces esa misma situación dice que hay ese gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente y se vuelve a Dios. Por lo tanto, si nosotros ahora somos ciudadanos celestiales y Él es nuestro Padre, debiéramos a lo menos superar a la mujer de la parábola de la historia de la dracma. ¿No es cierto? Verdaderamente sentir gozo en nuestro corazón, porque es un alma arrebatada del infierno. Un alma arrebatada del infierno. No por nosotros, por la gracia de Dios. Nosotros somos el vehículo, somos el instrumento, nosotros somos la lámpara. El Señor es la luz. ¿No es cierto? Entonces, Él brilla, pero no nos sacó de las tinieblas y puso su luz en nosotros para escondernos debajo, sino que justamente nos puso para que tuviéramos un lugar donde brillar. Y esos son los círculos sociales donde cada uno de nosotros se mueve y donde Dios le ha permitido estar. Y por eso es que necesitamos preparación, necesitamos valentía, necesitamos desarrollo, necesitamos frutos. Frutos, porque si tratamos nosotros por nuestra cuenta por eso el cristianismo no consiste en aguantar, el cristianismo consiste en una transformación. El fruto es algo natural. Es algo natural. Si la semilla es la correcta, si el trabajo es el correcto, el fruto va a ser natural. Va a ser natural. ¿Ya? Entonces, lo primero, el gozo por la salvación. Nuestra salvación y la salvación de otros también. A eso se está refiriendo. ¿No es cierto? Fortalecido en las pruebas. Las pruebas, ¿no es cierto?, son permitidas por Dios en nuestra vida con el propósito justamente de desarrollar el carácter como cristianos. Por eso es que la palabra dice que a los que aman a Dios, y hace parte con esa salvedad, ¿no es cierto?, los que aman a Dios, todas las cosas le vienen a bien. Es decir, todas aquellas cosas que el mundo llama calamidad, que llama mal, que llama esto, para nosotros es parte del proceso formativo que Dios soberanamente ha permitido en cada uno de nosotros. Dios te conoce, Dios me conoce, Él nunca va a hacer algo en tu vida o en mi vida de lo cual Él no tenga la certeza que lo podemos superar. Si no lo superamos y Dios lo ha permitido, significa que nosotros estamos fallando en nuestra comunión con Dios, en nuestra relación con Dios, en nuestra fidelidad a Dios. El problema nunca está arriba, el problema siempre está abajo, con nosotros, ¿ya? Pero esa es la promesa de Dios, esa es la promesa de Dios. Por eso es que las pruebas, ¿no es cierto?, dice el apóstol Santiago, que debieran, en primer lugar, no extrañarnos y en segundo lugar, producir gozo en nosotros. Por eso es que no puede haber felicidad, porque yo no puedo estar feliz en la prueba. ¿Ya? No estoy feliz en la prueba, porque yo no quiero, mi carne no quiere ni pasar por una prueba ni tener nada. Quiere todo fácil, todo fácil. Nehemías, el libro de Nehemías es la historia de la reconstrucción de los muros de Jerusalén y este pasaje está tomado del momento, por supuesto, como toda obra que Dios encomienda a su siervo, va a tener oposición de todo tipo y esto es lo que había pasado con
el pueblo de Israel se había levantado oposición a la reconstrucción de los muros de la ciudad, y lo que hace Nehemías como buen líder, ¿no es cierto?, de alguna manera alegra el corazón de ellos, ¿no es cierto?, y los lleva y los invita justamente al gozo de estar en la obra, a pesar de la oposición. ¿Ya? ¿Quién quiere leer? Luego les dijo: id, comed grosuras y beber vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Ahí está, ¿no es cierto? El gozo de Jehová es vuestra fuerza. Cuando viene la oposición, si yo estoy seguro y la convicción de la palabra me lo entrega, ¿no es cierto?, de que estoy haciendo lo correcto a los ojos de Dios, cuando venga la oposición, el gozo del Señor tiene que ser mi fortaleza. El gozo del Señor tiene que ser mi fortaleza. Colosenses 1, 11 al 14. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, del cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ya, otra vez. Téngalo todo Para ahí. que andéis como es digno del Señor, fortalecidos con todo poder, conforme Pausa. a la potencia de su... Fíjate las palabras que dice: fortalecidos con todo poder, potencia, ¿no es cierto? Poder, potencia, no Potencia Vargas que vino a morir a Serena. Potencia. ¿Qué son esas palabras? Poder y potencia. ¿Nadie sabe de fútbol aquí? ¿No? Allá. Que Potencia Vargas fue un jugador de fútbol súper importante, ¿no es cierto?, en la Universidad Católica, después estuvo en Europa, todo, pero con 36 años vino aquí a Serena. Ay. Vive lesionado. Si tuviera la Camila acá entendería. Ya. Potencia, poder, pero ¿para qué? ¿Para qué? Son palabras que de repente a nosotros, ¡oh! ¿Para qué? Potencia y poder. Paciencia es un fruto. Longanimidad. Longanimidad es una bondad extrema. Una bondad extrema. La longanimidad es una bondad extrema. Entonces, para eso necesitamos potencia y poder. Potencia y poder. ¿Qué significa eso? Significa que eso viene no de nuestra naturaleza humana, sino que de nuestra naturaleza espiritual. Es un fruto espiritual. Y cuando eso ocurre, entonces dice... Con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos de Dios. Imagínate, nos hizo aptos, gozo para con el Padre, con agradecimiento, porque nos permite participar de su herencia. ¿Ya? El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. En su amado Hijo. ¿Ya? Santiago capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Ya. Santiago capítulo 1, versículo 2. ¿Qué es lo que nos dice lo primero? Tened sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Fíjate qué antinatural resulta esa palabra. Esa sola frase, tened por sumo, por eso es que usa la palabra gozo. Si dijera tengan por suma felicidad, es
por supuesto que al mundo resulta aberrante, pero dice que tengamos por sumo gozo cuando estamos siendo sometidos a una prueba, porque el propósito de Dios es nuestro carácter, la transformación de nuestro carácter, y para eso va a permitir pruebas en nuestra vida. Como un músculo espiritual, ¿no es cierto? Un músculo físico sin tener resistencia, nunca se va a desarrollar, nunca se va a desarrollar, ¿no es cierto? Así también la vida espiritual necesita del ejercicio de las pruebas que Dios permite en su, ¿no es cierto?, trabajo con nosotros, y Él tiene el control de la prueba, tiene el control de la salida, tiene el control. ¿Qué es lo que pide para nosotros? Es decir, Señor, sumo gozo. Es decir, ¿qué significa? Me apropio de la alegría, de la tranquilidad, de la convicción, ¿no es cierto?, de que Dios es Dios y Él tiene control de todo. Nada podrá separarme del amor de Cristo Jesús, ni lo alto, ni lo profundo, ni la vida, ni la muerte, ni ángel, ni arcángel, ni nadie. Esa es la convicción, esa es la seguridad. ¿Ya? Entonces, no nos sorprendamos de la prueba. ¿Por qué? Porque muchas personas se decepcionan del cristianismo y son como la parábola del sembrador que está entre medio de las rocas, ¿no es cierto?, que con mucho entusiasmo lo reciben al principio, pero cuando vienen las pruebas comienzan inmediatamente a retroceder. ¿Por qué? Porque están esperando justamente un Dios o una visión de Dios en la cual supuestamente quien está con Él nunca va a sufrir ninguna situación complicada, nunca va a tener una prueba, nunca va a enfrentar una enfermedad o lo que sea que se considere malo. ¿Ya? Entonces ahí viene la clásica lectura simplista que hacen muchos que se denominan o autodenominan ateos. Bueno, si Dios existiera no habría hambre en el mundo, no habría enfermedades, no habrían esto, ni tú mismo tendrías cáncer, por tanto que quería tu Dios, como le han dicho a mi hermano Ricardo muchas veces. Sin embargo, es un testimonio vivo de la fidelidad a Dios, ¿no es cierto? Entonces, es eso, es ese concepto idólatra que se tiene de justamente nuestra formación idólatra. Valga la redundancia otra vez. Porque, ¿qué es lo que le pide uno a los ídolos? Que le solucionen los problemas. Me da lo mismo el que sea. Sean expeditos, sean lentitos, sean lo que sea. Pero si me saca de esta cuestión, le prendo vela, le compro esto. Entonces, así es como obran los demonios. Así es como obra el mundo demoníaco, a que la persona se aleje de Dios en un deseo carnal. Por eso es que todas las predicaciones, todos estos ministerios que apelan a la carnalidad de lo que tú quieres, de lo que tú deseas, de lo que esto, apelan a nuestra naturaleza caída, no a nuestra naturaleza espiritual. Dios tiene todo en control, Dios tiene nuestra porción en cada una de las cosas que necesitemos, pero nosotros tenemos que buscarle conforme a su voluntad y saber ni sorprendernos cuando estemos en algún momento determinado pasando situaciones dificultosas, ¿no es cierto?, obstáculos, pruebas que el Señor permita para justamente desarrollar nuestro carácter. No existe cristiano que no enfrente pruebas. La magnitud de la prueba, Dios la conoce para ti. Por eso es que nunca comparamos entre nosotros. Eso es un error garrafal, comparar las situaciones personales de cada uno de los cristianos. ¿No es cierto? Lo tuyo no es nada, lo mío sí es yo, el Señor, y esto y yo, pero yo con el Señor, y el Señor me llevó, yo y el Señor. No, entre tú y el Señor. ¿Ya? Eso es tan aberrante, como lo dije la semana pasada, o antepasada, como cuando nosotros comenzamos a hablar de la intimidad con nuestro esposo o con nuestra esposa, con terceras personas, sea quien sea. Eso pertenece a ti y a tu esposo o tu esposa según sea el caso. Tu relación personal de intimidad con Dios es algo entre tú y Dios. ¿Qué es lo que a nosotros nos interesa? ¿Qué es lo que te interesa a ti y de mí? Los frutos. Porque de eso me voy a beneficiar. Yo no me voy a beneficiar de tu tiempo personal con Dios, eso es algo que va a beneficiarte a ti. Yo me voy a beneficiar del fruto de ese tiempo. ¿Ya? El fruto de ese tiempo. Entonces, por eso es que no cuenta, mira, yo, de rodillas y me tiro al suelo, y me vieras tú cuando yo entro en la presencia del Señor. Puro. Entonces, y la gente es tan carnal que comienza a impresionarse con, no, si esa persona es súper espiritual. Es súper espiritual, porque, oye, por eso es que el Señor Jesús es tan encantador, porque su perfil
totalmente alejado de eso. Totalmente alejado de eso. Fíjense que el Señor cuando sanaba a un enfermo, no se lo diga a nadie. No se lo diga a nadie. Anda y preséntate a los sacerdotes nomás tranquilito, no se lo diga a nadie, nada. Puta, si nosotros le llegáramos a levantar a alguien de una silla de ruedas, armamos al tiro una campaña de sanidad. Po. Y empezamos frente al espejo. ¿Ya? Pero por eso es tan encantador, vuelvo a insistir, la persona de Jesús, porque Él está completamente alejado de eso. Te digo, nosotros, y en mi vida personal, he sido, junto con hermanos de aquí en la iglesia, hemos visto realmente milagros de sanidad importantes. Pero es obra de Dios, no es obra nuestra. Porque si Dios sanó a uno, quizás no quiere sanar a otro. Pero oramos con el mismo fervor y con el mismo deseo. Entonces, no tiene que ver conmigo, tiene que ver con Dios. ¿Ya? Como dicen muchos, ¿no es cierto? Uno es el burro, el que importa es el que va arriba de uno. El Señor Jesús. Romanos 12, Hechos 5:41. Aquí tenemos un ejemplo de sumo gozo. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, la historia de Pedro y Juan, que son tomados presos por la guardia del templo, les pegan sus chachazos, todo, y los amedrentan para no volver a predicar el nombre de Jesús. Obviamente, ellos no lo hacen, siguen predicando el nombre de Jesús, y vuelve a tomarlo preso, ¿no es cierto?, ya ahora con mayor intensidad. Y cuando ellos salen de la presencia del concilio, ¿no es cierto?, y cuando son liberados por este concilio, dice que ellos salieron gozosos. Gozosos de haber sido Tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. claro, gozoso, dice. ¿Qué es lo que podemos sentir nosotros a veces? Temor, vergüenza, muchas cosas. Nosotros tenemos que tener gozo cuando estamos frente a una persona, pero no gozo, o sea, tiene que ser gozo, no puede ser ningún otro sentimiento, ni de revanchismo, ni de enrostrarle nada, sino que el gozo dice de cómo Cristo llegar a padecer por contar, decir, hablar y vivir la verdad. ¿No es cierto? Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que saber que va a pasar. Nosotros no vamos a tener la aprobación de todas las personas, nosotros no vamos a tener el apoyo de todas las personas. Por eso es tan importante el fortalecimiento entre nosotros como familia de Dios, porque la única parte donde yo puedo encontrar apoyo verdadero, sincero y en la misma dirección es aquí, y no en otro lado. Ni con mis colegas, ni mis compañeros de la universidad, ¿no? Porque eso tiene un límite. Donde debiera yo tener, y donde tengo, gracias a Dios, ese apoyo es aquí, donde los que somos familia de Dios. Somos familia de Dios. ¿Ya? Entonces estos discípulos, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer por causa del Evangelio. Romanos 12:12. Mano descuento. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Gozosos en la esperanza, ¿no es cierto? Sufrido. ¿Qué significa sufrir la tribulación? Significa que cuando venga la oposición, yo no voy a ceder. ¿Y eso qué me va a causar? Un sufrimiento. Pero también tengo gozo. ¿Cómo contrarresto el sufrimiento y no lo transformo en amargura? Solamente porque el gozo de Dios, al ser fiel a Él, ¿no es cierto?, va a tamponar, va a bloquear, va a superar esa tristeza con la que yo me encuentro en cualquier tribulación. Somos seres humanos. Sin embargo, se produce ese traspaso sobrenatural de que el gozo nos permite
¿no es cierto?, ser sufridos, pero con gozo en la tribulación. Y por eso es que es tan importante lo primero, gozoso es la esperanza. Gozoso es la esperanza. Y por último, 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 13. Antes gozaos de ser participantes de las aflicciones de Cristo, para que también os gocéis en la revelación de su gloria. Gozarse en las aflicciones de Cristo. ¿Dónde estuvo el máximo, no la máxima felicidad, el máximo gozo en la vida de Jesucristo? Cuando dijo consumado es, ¿no es cierto? Cuando estuvo en la cruz. Completad mi gozo, para que mi gozo sea completo, ¿no es cierto? El gozo de cumplir el propósito de su venida, el gozo de haber vencido la tentación, el gozo de haber sido y de ser el mediador que la humanidad necesita. Su muerte es la redención nuestra, su resurrección es la esperanza nuestra. Nada de eso se hubiese podido conseguir si Jesucristo no cumple el plan del Padre o hubiese pecado en el camino. Porque aunque hubiese muerto en la cruz, ¿no es cierto?, si hubiese cometido pecado, esa muerte habría quedado inválida para el proceso de nuestra redención. Entonces, la próxima semana vamos a completar este tema del gozo, ¿no es cierto?, ya haciendo un análisis de otros factores y tomando en cuenta también esto. Pero lo importante de hoy, ¿no es cierto?, es, al igual que el tema del amor, poder internalizarlo justamente como este concepto de lo que es. El gozo es un fruto espiritual. El gozo es un fruto espiritual. Y eso es justamente lo que debemos nosotros buscar en nuestra relación personal con Dios. Esto no lo puede dar un estudio bíblico. El estudio bíblico solamente entrega la información. Esto no lo puede entregar un pastor porque no tiene poder para traspasar nada. Esto es algo que está a tu disposición en tu relación personal con el Señor. Por eso es que nuestra relación personal con el Señor no consiste en pedirle cosas, sino que en justamente hacer y pedir que Él haga su voluntad en nosotros, que me transforme, que me... ¿Por qué? Porque dice que lo que decimos que necesitamos, antes que salga de nuestros labios, Él por supuesto que ya lo sabe. Señor, yo necesito un par de zapatos. Si yo sé, hijo, tranquilo. El Señor va poniendo las cosas, el Señor va poniendo las cosas. Y he visto la mano del Señor en nuestra iglesia y en la vida de nosotros. Todo este tiempo Dios responde, pero tengo que yo, ¿qué cosa? Sujetarme a Él. Si todavía mi vida pende de personas, de situaciones, y esto no significa ser desnaturalizado ni con los hijos, ni con la esposa, ni con el... no. Significa realmente poner nuestra fe en el único que siempre está ahí. No varía, no falla. Y eso nos va a producir gozo. Todo lo demás puede fallar, todo lo demás nos lo pueden quitar. Pero el gozo y la salvación, y el gozo en la salvación, nunca, nunca. Por eso dice Pablo, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios. Lo único que puede separarnos del amor de Dios somos nosotros mismos, por decisión propia. Recuerden ustedes que nosotros tenemos una relación muchas veces idolátrica con personas o con situaciones, especialmente con los hijos, con los esposos, con las esposas. ¿Por qué? Porque en definitiva esas son las cosas que en definitiva nos tienen a nosotros arraigados en nuestro gozo, en nuestra felicidad y la felicidad, ¿no es cierto? Y son cosas súper inestables. ¿Significa eso que nosotros no tenemos? Por supuesto que no, y saben ustedes que son todos los otros extremos. ¿Sabes qué más? Ni te preocupes tanto, porque si tu mamá, tu papá, tu tío, tu abuelo, después que tú sembraste, ¿no es cierto?, después que tú le hablaste, después, y la semilla ellos la recibieron, pero la semilla nunca se quebró, porque nosotros somos responsables de la semilla, somos responsables del sembrar, pero no somos responsables del quiebre y la germinación, eso depende de la tierra, ¿no es cierto? Y la tierra son las personas, espinosa, pedregosa o buena tierra.
no te preocupes, porque cuando lleguemos al cielo ni te vayas a acordar de ellos. Ni vayas a saber que tuviste hijo, ni hijo incrédulo, ni el esposo que nunca fue a la iglesia y que nunca se convirtió. No, nada de eso, el Señor va a hacer todo de nuevo. Y ahí va a primar lo que dijo Jesucristo: el que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi mamá, mi abuelo, mi tío. O sea, esa es mi familia. Esta economía como la conocemos hoy es transitoria. Es transitoria. ¿Para qué Dios nos permite casarnos? ¿Para qué Dios nos permite eso? Porque Él quiere glorificarse en cada una de esas cosas. Un matrimonio que glorifique al Señor, una esposa que glorifique al Señor, un esposo que glorifique al Señor, hijos que glorifiquen al Señor. Ese es el propósito. Y si ese no es el propósito y nos llamamos cristianos, tenemos falta de información o falta de sabiduría. Y eso, hermano, es fundamental a la hora de entender el concepto del gozo. Porque muchas cosas no solamente no las vamos a alcanzar, sino que a los ojos del mundo vamos a fracasar. Pero el tema es el gozo del Señor. Y eso no tiene que ver con conformismo, con ideal. No, tiene que ver con verdaderamente estar sujeto a Dios. Cualquiera de nosotros, sin ser cristiano, y el análisis que hacen muchos ateos, referente a lo ilógico del cristianismo. Porque el cristianismo tiene al único líder que nunca tiró ni una flecha, disparó nada, conquistó nada, no le pegó a nadie, no hizo nada de lo que supuestamente un gran héroe debe hacer, ¿no es cierto? Y más encima terminó muriendo de la manera más humillante que en aquella época pudiera haber muerto alguien, no solamente la forma más cruenta, sino que la forma también más humillante, en una cruz. Entonces, ese es nuestro modelo. Ese es nuestro líder, ese es nuestro dueño a los ojos del mundo. Entonces, por eso es que el fracaso es una cosa que depende exactamente del prisma donde nosotros se mire. El único fracaso al que uno debe temer es no ser fiel a Dios. No, todo lo demás es no solamente pasajero, es suntuorio, y si no está sujeto a la voluntad de Dios, va a pasar sin pena ni gloria en este mundo. Si no ha servido para ser justamente una luz, una lámpara que brille en medio de los colegas tuyos, los vecinos tuyos, los familiares tuyos, la gente va a hacer dos cosas con la luz: o se va a acercar o se va a alejar más. Pero eso no depende de nosotros. Eso no depende de nosotros. Ok. ¿Alguna pregunta? Para los matrimonios que lo desean y lo dispongan, incluido en esta oportunidad hermanos o hermanas solitas, que no esté su esposo o su esposa, ya sea por razones de trabajo o por otra razón, se va a hacer una nivelación, una pequeña nivelación el día sábado de 5 a 6 y media de la tarde aquí en la iglesia. En la iglesia, ¿ya? Eso, porque de las reuniones matrimoniales, correcto, exacto, de las reuniones matrimoniales. Por ejemplo, si no fueron a la última o no fueron a la primera y fueron a la segunda, porque ya vamos ahora a la tercera. Entonces, la idea siempre en la tercera es que vaya al matrimonio, ¿no es cierto?, por la actividad y todo lo que hay. Pero en este caso, las nivelaciones van a poder ser así, porque entendemos que hay hermanos, sobre todo, ¿no es cierto?, que trabajan fuera de la ciudad y por turno. Eso. Ya. Eda, ¿puedes orar tú para? Padre, Señor, te damos las gracias, Padre, por haber podido asistir a este hermoso estudio, Señor. Y una vez más, Padre, queremos estudiar, Señor, una experiencia tan maravillosa, Señor, que el gozo. Padre, que cada una de las palabras de nuestro pastor, Señor, se nos queden dentro, Padre, y puedan, Señor, realmente generar un cambio en nosotros, Señor, un cambio de conducta, Padre. Y entender, Señor, que nosotros como cristianos no buscamos la felicidad, Señor, ese gozo, Padre, que viene de ti. Amén, Señor. Padre, te doy gracias por
por haber permitido llegar a todos nuestros hermanos, Padre, y para los que estuvieron conectados a través de internet, Señor, también. Y te pedimos, Padre, que